ese momentito que ustedes nos facilitan de su preciado tiempo, a ver cómo reflexionamos. Recuerden que pueden llamarnos, si así lo consideran prudente, plantear un tema, una problemática, una sugerencia, alguna propuesta, un proyecto, lo que ustedes consideren, que sepan que la participación es muy importante. En democracia, la participación es fundamental porque así aprendemos a delegar. Y esos delegados entonces conforman lo que es la democracia representativa, pero ya con un compromiso de representar con dignidad a los que participaron en distintos eventos, conjuntamente con otros que aunque no hayan participado, pero viven en una jurisdicción determinada, en una demarcación. Entonces es muy importante saber que cuando una persona va a representar una entidad, una organización, una institución y sobre todo un pueblo, pues tiene que ser persona con condiciones, con cualidades, con los méritos suficientes para representar con dignidad a esa gente buena, seria, responsable, trabajadora, sacrificada, talentosa. Entonces no es un cualquiera, no es un hombre cualquiera, no es una mujer cualquiera, no. Tiene que ser personas que hayan demostrado talento, pero sobre todo entereza, firmeza en sus posiciones, con una moral, una ética, con principios, con valores. Esas cualidades humanas que son tan vitales en la conducción de cualquier sociedad. Si eso tenemos nosotros que hacerlo a lo interno de una familia, donde tal vez somos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagínense ustedes cuando ya estamos representando una gran cantidad de seres humanos, niños, jóvenes, adultos, envejecientes, hombres, mujeres, miles y miles. Eso no es cualquier cosa, eso es para detenernos a pensar. Así estamos introduciendo el programa hoy. Sabe que Antonio Disla, soy un servidor acá, siempre dispuesto a ver en qué medida podemos aportar algo a este proceso hermoso de nuestro país, de nuestra comunidad, a ver de qué manera aportamos, sembramos, construimos, edificamos. Construir con una zapata fuerte, ¿verdad? Si vamos a construir un edificio, no importa que sea de un nivel, de 2, 3, 4, 5, bueno, pero imagínense, mientras más niveles tendrá, la zapata tendrá que ser mejor. Entonces, esa zapata social que tenemos que echar, porque estamos tratando con seres humanos, ¿qué hacer con nuestros niños, que serán posteriormente nuestros jóvenes, después serán nuestros adultos? Luego ya llegarían a la proximidad de su vida, a la vejez, pero en todo el trayecto, ese compromiso, esa responsabilidad que tenemos todos. Sabemos el compromiso que debemos asumir, entonces para saberlo tenemos que darle cualidad a nuestra vida a través de muchos elementos que pueden intervenir para conformar esa personalidad que va a ser muy útil en la población, va a contribuir, va a dejar un buen legado, o por otro lado, vendrá a vegetar, a vivir de los otros, como el parásito. Y no hemos venido a parasitar acá al mundo, no hemos venido a vivir de otro. Hemos venido a prepararnos, a contribuir para que vivamos todos mejor. Hay personas que quieren cogerlo muy suave, pero al mismo tiempo quieren tener recursos, quieren vivir bien. Ese es un problema. Entonces, de inicio debemos pensar, bueno, queremos una sociedad más avanzada, más desarrollada, más próspera, más decente, sí, bueno, pues entonces tenemos que trabajar actualmente con los adultos, por supuesto que sí,
pero fijarlo como tal en esa juventud, en nuestros niños, que serán entonces que lógicamente nos van a reemplazar, nos van a sustituir. De nosotros como adultos se supone que tenemos que dar pasos firmes para dar ejemplos muy positivos a nuestros jóvenes para que ellos vean que sí vale la pena prepararse, por ejemplo, tener una conducta adecuada en la sociedad para ser admirado por los demás, pero no solo por eso, sino por los aportes significativos que podamos hacer en beneficio de la colectividad. Que si llegamos a un escenario, pues podamos aportar. Si ya adultos vamos a un trabajo, pues vamos a contribuir para el fortalecimiento de esa institución en beneficio de la sociedad. Involucrarnos, no ser indiferentes. Hay personas, bueno, que lo hagan ellos. Bueno, pero ocurre que eso puede afectar lo positivo o negativamente. Queremos que sea de manera positiva. Ser persona proactiva, buscando lo mejor para cada uno, para la familia, para la sociedad. Cada actitud que un ser humano asuma deberá ser en función de mejorar. Por ejemplo, en nuestros municipios, en nuestras comunidades, hay situaciones que se mantienen, permanecen, nos hacen daño, y hay personas que no son capaces ni siquiera de llamar a un programa para denunciarlo, pero al mismo tiempo para dárselo a conocer a las autoridades, para que actúen, para que vayan a resolver esa problemática. Algunos lo hacen porque no quieren hacerle daño supuestamente a alguien, o porque recibe algún tipo de beneficio de esa persona y creen que se lo van a retirar. Pero ocurre que dependiendo del tipo de autoridad que uno tenga, eso lo va a agradecer. Muchas autoridades no se enteran de un problema que puede estar existiendo en cualquier sector. Y una persona cualquiera, no importa su condición, llama al programa y dice lo que está ocurriendo en tal sitio, entonces la autoridad se entera y va a resolverlo. El caso puede ser que tenga que ver con el ayuntamiento, que tenga que ver con INAPA, que tenga que ver con salud pública, con educación, con la gobernación, no importa que la entidad que sea, es un aporte significativo, es un medio para llegar. Este programa, por ejemplo, está a la disposición de ustedes. Hay una situación que hay que decirla, plantearla, vamos a hacerlo, es un aporte que usted le está haciendo a su comunidad, también a usted mismo, y quién sabe también a la autoridad si no lo sabía. Y si lo sabía, entonces puede darse cuenta esa autoridad que la comunidad está protestando, se está quejando. Entonces, sabiendo que es un deber, una responsabilidad suya, entonces va rápidamente a coordinar, a planificar y va a enviar equipos para que se resuelva esa problemática. Tenemos mucha hierba, bueno, pues hay que deshiervarla y retirarla. Tenemos lodo, problemas, pues vamos a retirarlo. Hay un problema de una cañada, que mosquito, bueno, pues vamos a ver cómo a través de coordinación con el ayuntamiento, en coordinación con salud pública, que se puede hacer. Hay un problema de insalubridad, hay un problema de descomposición social y todo, bueno, pues vamos a buscar qué mecanismo. Tenemos que organizarnos. Una junta de vecinos, por ejemplo, porque no hay en una entidad, pues vamos a hacerlo. Se reúnen 3, 5, 7, entonces comienzan a coordinar, a tratar algunos temas, analizan, van invitando a otros, al ratito pueden ser 13, pueden ser 17, pueden ser 21, pueden ser 50, pero hay que comenzar. No hay que comenzar con 100. Ni con 75, ni con 35, ni con 25, no. Comenzamos con uno solo, puede surgir la idea de uno. Entonces invitar otro y otro, y al ratito ya son 3, luego otro y otro ya son 6, otro y otro ya entonces son 12. Y así sucesivamente. Nosotros en el país tenemos
un ejemplo formidable, el caso de los trinitarios, de 3 en 3. Conquistó 3, estos 3, el otro 3, el otro 3, el otro 3. Entonces finalmente ya nos multiplicamos. Tenemos que organizarnos. Los pueblos organizados, contando con dirigentes auténticos, honestos, con visión, con capacidad, comprometidos, entonces van a contribuir efectivamente con una población sana, saludable, preparada. Bueno, pero hay un sector donde aparecen algunos niños, jovencitos que no estudian. Bueno, va a hacer un estudio, ¿por qué? Y qué hacer en la medida que podamos, ¿para qué? Para que a través del diálogo, visitando esa familia, nos da la explicación, a ver cómo podemos superar esa situación al interno de esa familia. Porque ocurre que los niños que no estudian, los jóvenes que no estudian, son propensos ¿a qué? Bueno, a la delincuencia. Porque una sociedad que tenga a sus jóvenes, sus niños sin estudiar, muchos jóvenes entonces ya adultos y no encuentran trabajo, muchos incluso con capacidad para trabajar, pero por falta de oportunidad no lo hacen. Algunos se desesperan, entonces van a los vicios, a la corrupción, a las drogas, al crimen. Eso es grave, por falta de oportunidad. Entonces las autoridades nuestras, el sector empresarial, tanto el sector público como privado, pues tenemos que buscar mecanismos para incrementar los empleos. Por ejemplo, una política de Estado, cualquier gobierno, debía estar pensando profundamente qué hacer para crear fuentes de empleo, no para regalar el dinero, porque regalando el dinero a alguien no es verdad que va a prosperar. Coyunturalmente puede mejorar su condición, pero si acostumbramos nuestra gente a una vida parasitaria, con el menor esfuerzo, entonces logrando ingresos que personas que se esfuerzan no lo logran. Eso es un mal ejemplo. Algunas veces por establecer una política social, algunas veces entre comillas, porque en muchos casos lo que se busca es un respaldo político, conquistar una gran cantidad de personas con fines electorales para mantenerse en el poder, pero eso es corrupción. Si nosotros tenemos recursos como tal, el gobierno dominicano ha estado administrando muchísimos recursos, entonces vamos a implementar proyectos para que a través de las distintas entidades que conforman el sector público del país, incluso en coordinación con el sector empresarial, vamos a crear fuentes de empleo para, en vez de regalar el dinero, poner a nuestra gente a trabajar y como consecuencia de ese trabajo, entonces hacen un gran aporte en beneficio del desarrollo de nuestra sociedad. Pero si acostumbramos a determinados personajes, incluso muchos jóvenes, a regalarle el dinero para que lo consigan fácil, no se van a preocupar ni siquiera por estudiar, porque si ven que lo pueden recibir con el menor esfuerzo, entonces es un mal ejemplo. Queremos contribuir con ellos, sí, pero tienen que estudiar, tienen que prepararse y en muchos casos participar en actividades sociales, culturales, deportivas, jornadas de salud, inmiscuirse, participar, introducirse en organismos tan fundamentales para la sociedad como la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos, clubes recreativos, sociales, deportivos, culturales. Entonces no tienen un criterio individual, sino que va socializando, compartiendo, y esto le ayuda a insertarse con ese tipo de relación en el porvenir, ya graduándose a través de un oficio, una profesión, lo que fuese, pues esto le ayuda a insertarse en el sector laboral. Y todo esto nos ayuda. Ahora, si usted con fines politiqueros o electoreros, pues es así, comienza a regalarle dinero fulanito, bueno, pero aquel trabaja muchísimo y gana poco, mira, yo prácticamente sin hacer nada estoy recibiendo muchísimo. Ese es un mal ejemplo, un malísimo, pésimo ejemplo a nuestra gente, tanto a los adultos, pero sobre todo a los jóvenes.
Entonces la clave está en su preparación. Bueno, si tienen alguna posibilidad, pues emprendan proyectos. El emprendimiento es algo fundamental. Jóvenes con iniciativa, que algunas veces tienen falta de recursos, pues vamos a proveerlo, vamos a facilitárselo y evitar que la corrupción se lo lleve, porque va a beneficiar a fulanito de tal, o a los fulanos, tal funcionario, dirigentes políticos. No, nosotros queremos desarrollo sano, ético, pensando en que podemos mejorar todos nuestra condición de vida. Pero eso de coger el dinero de todos que podemos utilizar para aumentar la producción, por ejemplo, a través del Ministerio de Agricultura, la agropecuaria, por ejemplo. Imagínense cómo están todos los rubros agrícolas en el país, todos carísimos. Y la pecuaria ni hablar, todas las carnes, carísimas. Y entonces, ¿de qué se está alimentando nuestro pueblo? Teniendo nosotros todas las condiciones para aumentar considerablemente la producción. Y si hay una política de Estado bien establecida, bien planificada, para poner a producir esa inmensa cantidad de tierra fértil, llana, irrigable que nosotros tenemos, entonces, ¿por qué no hacerlo? Sin economía simple, principios fundamentales de la economía, todos sabemos, ya lo que tenemos cierta edad, que si hay abundancia, los productos son más baratos. Si hay escasez, los productos suben de precio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar la producción. ¿Qué nos falta para aumentar la producción en República Dominicana de los distintos rubros? ¿Qué nos falta? Voluntad política, decisión política. Bueno, porque si tenemos la parte natural, si tenemos la tierra fértil, tenemos mucha agua dulce para irrigarla, aunque nos falta muchísimas presas por construir, pero con la que tenemos podemos aumentar considerablemente la producción de nuestra tierra. Tenemos el personal humano. Ustedes saben la cantidad de técnicos, de profesionales, de peritos, de científicos que nosotros tenemos en este país. Y muchos incluso han tenido que ir del país, aportar sus conocimientos a otros países y así contribuir con el desarrollo de aquellos países, pudiendo hacerlo en el nuestro, porque por falta de oportunidades no pueden hacerlo. Entonces, si tenemos mano de obra, nosotros tenemos muchísima gente que quiere trabajar. He planteado este tema en varias ocasiones, porque por falta de políticas de Estado para involucrar nuestra gente, los dominicanos, a los distintos tipos de trabajo, estoy hablando de trabajo agrícola, estoy hablando de construcción, estoy hablando de turismo, de cualquier tipo de trabajo, los distintos trabajos técnicos que manualmente que no se necesita mucho nivel intelectual y todo aquello, podemos hacerlo, simplemente tratar con un criterio más humano, más decente a los trabajadores dominicanos, cumplir con las leyes, proveerles de lo que realmente ellos necesiten, aunque no sean un 100%, pero tratarlos como verdaderos trabajadores que están aportando su mano de obra, mientras otros aportan el capital, ya sea el gobierno, ya sea el sector privado. Entonces, mancomunando esfuerzos con una política de Estado bien establecida, aportándole a través del Banco Agrícola con una buena y correcta administración, en vez de estar utilizando esos millones de pesos para beneficios politiqueros por ahí, para determinados personajes, con ese dinero socorrer, proveer de los recursos necesarios a los productores dominicanos, a los pequeños productores, a los medianos productores, a los grandes productores, para que ensanchen, incrementen considerablemente esa producción y así entonces nosotros poder tener mayores facilidades, tanto para trabajar
como en este caso para nutrirnos, para alimentarnos. Y hablo a nivel del país, porque si nos focalizamos aquí en el noroeste, ni hablar. Imagínense ustedes la cantidad de tierra que nosotros tenemos aquí. ¿Baldía? ¿Sin uso? Teniendo nosotros todas las condiciones, ¿eh? Y hemos dicho, bueno, pero vamos a construir ese canal ahí en la presa de Monción, en Contembalse, para ir toda la parte baja del noroeste. Aquí vamos a poner a producir miles de hectáreas de tierra que están sin uso por ahí. ¿Cómo puede estar sin uso sabiendo nosotros que necesitamos aumentar la producción? Y sabiendo el potencial, la calidad de tierra y los productos que pudiésemos estar logrando a través de la siembra de muchísimos rubros, que nuestros técnicos perfectamente saben para qué utilizar cada uno de los terrenos, a través de estudios técnicos, por supuesto. Y si queremos mejorar la condición de vida de los dominicanos como tal, pensando en el noroeste, pues vamos a construir esa presa sobre el río Amina. Y esas aguas vamos a preservarlas para también poner esa gran cantidad de tareas de tierra a producir. Y todo esto es riqueza, todo esto nos va a ayudar. Vamos a crear millones y millones de peces, como lo tenemos aquí en el Contembalse, sobre el río Mao y también en la presa. ¿Por qué no hacerlo sobre el río Amina? Y vamos a darnos una hidroeléctrica como la tenemos acá, sobre el río Mao, con la presa de Monción. Así podemos tenerla allí. Es decir, pensar a profundidad para mejorar la condición de vida de los dominicanos. Y no es regalando el dinero. Ese dinero lo utilizamos para construir presas. Y como consecuencia de esas presas, entonces vamos a tener grandes riquezas. Porque vamos a poner a producir cientos de miles de hectáreas de tierra para beneficio de todos. Porque al aumentar la producción acá, la vamos a usar nosotros, pero también vamos a venderle al Cibao, al país, y probablemente también para la exportación. ¿Por qué no hacerlo? Tenemos los recursos económicos y tenemos el material humano, especializado y no especializado. Tenemos el agua, tenemos la tierra, tenemos el sol, tenemos el aire, una temperatura agradable, adecuada. Vamos a producir peces, vamos a producir camarones, vamos a producir jaiba, tilapia. Tenemos un potencial inmenso acá, pero por otro lado, vamos a crear miles y miles de cabezas de chivo, de ovejo. Nosotros tenemos todo el potencial aquí. Desde el punto de vista avícola ni hablar, podemos crear miles y miles de pollos, de guineas, de pavos. Tenemos el potencial. ¿Por qué no hacerlo? Fíjense, Santiago Rodríguez es la capital de la leche en República Dominicana. Sin embargo, lo que se está permitiendo es depredar una gran cantidad de árboles allí, en detrimento de la región y del país. ¿Por qué no asumirlo a través del medio ambiente y las instituciones responsables de evitar eso? ¿Por qué no lo hacen? Voluntad política. Es algo muy delicado, mis amigos. Solo hay que tener voluntad de dedicarse a pensar cómo mejorar la condición de vida de nuestra gente. Entonces, todo este proceso de construcción de presas, vamos a tener mucha gente trabajando, ganando el sustento de su familia, dinamizando la economía, un movimiento económico permanente. Vamos a construir una escuela para nuestros jóvenes de béisbol profesional, que vamos a tener muchísimos jóvenes ahí firmando, y otros que aunque no firmen, los vamos a alejar de los vicios, de las drogas, la corrupción y todo aquello. Vamos a construir el hospital regional de tercer nivel acá para tener muchísimos especialistas, médicos, enfermeras, bioanalistas, trabajadores, de todo. Y entonces vamos a evitar que se nos muera mucha gente, que se le complique su salud. Pero vamos a tener muchas fuentes de empleo, un elemento fundamental. Fíjense ahí cerca del Palacio de Justicia. El pueblo dominicano invirtió millones y millones de pesos ahí
detrás ahí del Palacio de Justicia, donde se iba a ubicar el CURN, la UAS, recinto vago, que posteriormente ya en el gobierno del doctor Leonel Fernández se decidió construir la ciudad universitaria, y qué bueno, excelente lugar de educación superior. Pero me refiero a que ese local está ahí, o que después hubo un estudio y se demostró que el tipo de suelo no era el adecuado para construir y no se podía ubicar una gran cantidad de personas allí. Y nosotros no tenemos técnicos para hacer una verdadera evaluación, a ver qué se puede hacer con esa gran inversión que ha hecho el pueblo dominicano ahí. Eso estaba prácticamente listo, con sus puertas, sus persianas. Se entiende que no puede ir una gran cantidad de personas allí, pero se puede utilizar como oficinas, incluso para reunirse distintas instituciones, que solo van 2 o 3 en un momento determinado a la directiva, una asamblea. Sí, se hace un estudio profundo y nosotros tenemos ahí una gran fuente para que mucha gente pueda irse a alimentar en charlas, talleres, reuniones, encuentros. Podríamos tener una especie de multiuso allí. Y fíjense que eso está prácticamente listo. Solo ir a hacer una inversión, por supuesto, que hay que invertir mucho más que si se hubiese terminado y si le hubiese dado uso. Pero está ahí la infraestructura. Simplemente ver, analizar, hacer el estudio, si le faltan puertas, colocarlas, le faltan persianas, colocarlas, darle terminación y ponerla a funcionar. Es como, por ejemplo, el club del Banco Agrícola, ahí en la parte oeste, antes de llegar ahí en el sector de Siderio Arias. El pueblo dominicano hizo una gran inversión ahí. Se construyó un softball que se le da mucho uso, mucho, permanentemente uso, un play de softball que también sirve para pequeñas ligas de béisbol. E incluso el gobierno construyó una enramada muy interesante donde allí se compartía, se participaba. Mientras muchos estaban jugando softball, otros estaban compartiendo. Había incluso venta de alimentos, otros lo llevaban. Una especie de cafetería donde había una diversidad de productos que uno podía comprar. Y la familia se iba, mientras el esposo, por ejemplo, o un hijo, estaba jugando softball, sus familiares estaban compartiendo con los demás, las esposas entre sí, los hijos. Una riqueza extraordinaria. Sin embargo, hace tiempo, señores, podríamos decir que hace 5, 6, 8, muchísimo tiempo, años, que está ahí inservible. Hoy ese dinero es de ustedes, de nosotros. ¿Por qué no se pone a funcionar el club del Banco Agrícola como funcionaba ahí? La dejaron caer, la dejaron abandonada y nadie juega. Teniendo nosotros tantas necesidades de fuentes para que nuestros niños y jóvenes se mantengan practicando deporte en el ámbito cultural, recreativo, y no se nos vayan a los vicios, a la corrupción, al crimen, al robo, todo aquello que nos hace tanto daño como sociedad, como colectivo. ¿Por qué no lo hacen? Y eso está ahí. Simplemente invertir, porque si dejaron caer el club, bueno, reconstruirlo y con una estructura superior para que no se vuelva a caer. Y entonces ahí tendríamos la posibilidad de ir a compartir permanentemente, bastante cerca. Y ahí están los sectores, por ejemplo, el caso de Siderio Arias, pero también están los restauradores, están los médicos, hay muchísimos que podrían entonces hacerle un buen uso, dar un calendario donde los niños pudiesen estar practicando también. Y aquí tenemos muchísimas ligas de béisbol. ¿Por qué no hacerlo? Por falta de voluntad política o de visión.
ahí lo tenemos. Que no ocurra con lo que ocurrió con el terreno que íbamos a utilizar para el hospital regional de tercer nivel, que por incongruencias y porque uno estaba de acuerdo, otros no, si no se trabaja en equipo, si no se trabaja en armonía, los distintos funcionarios, vamos a tener dificultades. A nosotros no nos importa quién lo consiga, vamos a conseguirlo entre todos, porque todos nos vamos a beneficiar. Ojalá este tipo de comentarios, de reflexión que estoy haciendo con ustedes, algunos de los funcionarios lo escuchen. Ustedes saben lo que es tener millones y millones de pesos perdidos ahí, detrás del Palacio de Justicia. Ustedes saben lo que es tener un terreno formidable ahí, cerca, ahí en el sector de Desiderio Arias. Un terreno deportivo y recreativo, para deporte y para cualquier tipo de actividad ahí, que se hacían muchísimas. ¿Por qué no se están haciendo? Porque eso está abandonado. Vamos a proteger, vamos a defender los recursos que son de todos. Vamos a lograr ese gran edificio que hemos hablado por mucho tiempo, un edificio multiuso, una especie de guacalito. Recientemente vi que vino el director de Bienes Nacionales y como que estaría en disposición de construirlo. Excelente. Fíjense que en lo que está ocurriendo ahí en las oficinas, en la Desiderio Arias, cerca de la policía, o sea, lo que por mucho tiempo se han mantenido como rentas internas, como siempre le hemos dicho, pero ya ha tenido que trasladarse a otros lugares. Pues vamos a hacer un gran edificio de 2 o 3 niveles, conforme a un estudio, ¿verdad?, donde más pueda seguir avanzando. Pero además de esto, vamos a hacer un estudio, a ver si ponemos a funcionar lo que los técnicos puedan sugerir y así poner a funcionar ese local detrás del Palacio de Justicia, mis amigos. Y vamos a poner a funcionar ese terreno del Banco Agrícola, y que es un terreno del Estado, todos nosotros, ustedes y nosotros. Y lo que queremos es evitar que nuestros jóvenes se nos corrompan, se nos perviertan, que tengan que ir al cementerio, tengan que ir a una cárcel, por el contrario, que estén pensando en estudios, deporte, cultura, en trabajo. Sean personas decentes, consecuentes, respetuosas, disciplinadas. Yo debo decir, señores, que a la entrada de la Villa Olímpica, de la avenida Don Molinar, Amaro Díaz, la que va a la Ciudad Deportiva, ahí instalamos unos semáforos que son fundamentales. ¿Por qué? Porque muchos de los choferes que vienen desde la parte suroeste, desde la Ciudad Deportiva, porque vienen, podría ser de Villa Olímpica, de Motocross, de San Antonio, de Carlos Daniel, todos esos sectores, entonces vienen a salir a la avenida Monseñor Tomás Abreu. Entonces, si vienen muchos vehículos desde la parte oeste, o van muchos vehículos desde la parte este, entonces hay mucha gente que no puede entrar. Porque hace tiempo, hace meses, que ese semáforo está apagado ahí. No sé si es que en definitiva lo van a desinstalar. Pero así como ese semáforo es tan útil allá donde está la avenida Miguel Crespo, para ir al Palacio de Justicia, Imanol, todo esto, a Imponor. Ustedes saben lo útil que es eso, cuando vienen todos esos vehículos de esos lugares para penetrar, sea porque vayan a doblar a la derecha o a la izquierda, pero se nota que es muy importante. ¿Por qué no ponen a funcionar ese semáforo? Sería interesante esa pregunta. No sé si las autoridades estarían en disposición de decirnos el por qué lo han mantenido apagado, si es que están dañados o sencillamente no quieren hacerlo. Pero para nosotros esos datos, esas informaciones podrían ser útiles en caso de que las asuman y puedan ir a reinstalar o poner a funcionar ese semáforo. Ahí, reitero, donde está la avenida Olímpica, que se llama Avenida Apolinar Amaro Díaz.
Bueno, como siempre, nuestro director nos tiene algunos cortes, ¿verdad?, que queremos compartir con ustedes como consecuencia de análisis que hacemos previo a venir al programa. Adelante, director. Más peligrosos para conducir. Número 5. Tailandia. Este país es tristemente famoso por sus accidentes en moto, conducción agresiva, motos volando entre los autos. Nadie respeta los semáforos. ¿Y las carreteras? Un verdadero campo de batalla. Número 4. Brasil. Las carreteras brasileñas son conocidas por el exceso de velocidad y los choques constantes. Pero aquí el peligro no es solo un accidente, también podría ser atacado en pleno trayecto. Entre los atascos gigantes y los conductores locos, manejar es una pesadilla. Número 3. India. ¿Crees que sabes conducir? Ve a la India. Aquí el caos domina las calles. Vacas sagradas, peatones impredecibles, tuk-tuks, camiones sobrecargados y bocinazos eternos. Esto no es conducir, es sobrevivir. ¿Los accidentes? Parte del día a día. Número 2. República Dominicana, uno de los peores índices de mortalidad vial del planeta. Conducción imprudente, adelantamientos suicidas, alcohol al volante. Manejar aquí es jugarte la vida. Número 1. Nigeria. El país más peligroso del mundo para conducir. Carreteras destruidas, sin iluminación. Y conductores que manejan como si no tuvieran nada que perder. En resumen, si valoras tu vida, mejor no conduzcas ahí. ¿Quieres más? El ranking de las carreteras más mortales o los conductores más locos. Suscríbete. Ahora. Miren ustedes, República Dominicana, uno de los países más peligrosos, donde más accidentes de tránsito se producen per cápita en el mundo. Es increíble, proporcionalmente hablando, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿y cuál es el plan de orientación a la población que tiene el gobierno dominicano a través de las distintas instancias que tienen que ver con transporte de tránsito? Bueno, hablemos del Intran, hablemos de la DGC, hablemos de las distintas instancias en el ámbito nacional y también desde el punto de vista de los gobiernos locales, que se supone que cada ayuntamiento debe tener un departamento de tránsito y transporte y que en coordinación con las demás instituciones puede establecer planes y programas de educación permanente para que los conductores de todo lo que tiene que ver con vehículos, comenzando desde los motores hasta la patrana, no importa, para tener conciencia de forma tal que evitemos esos accidentes, las muertes, pero también muchas personas que quedan discapacitadas. Es un problema gravísimo, una inversión inmensa que tenemos que hacer en República Dominicana. Esos cuartos podrían utilizarse entonces para construir hospitales, centros asistenciales, tanto hospitales de primer nivel como de segundo nivel, de tercer nivel. Y todo esto es beneficio para los dominicanos. Ojalá pudiéramos, ¿verdad?, lograr que haya una permanente orientación a la población y que entonces podamos todos disponer de nuestro esfuerzo para evitar esos accidentes y, por supuesto, tanto los peatones, si las personas que van a pie, como los que van en vehículo, entonces sepamos que somos personas útiles y tenemos que protegernos. Vamos con el siguiente, director. Palo de Panorama, derrumbando altar, encuerando santos. Y yo lo pongo en pantalla, ya los muchachos tuvieron. Mírenlo ahí. Ahora, yo lo invito a que ustedes lean este trabajo, mis queridos amigos de Panorama, BTV Televisión, Panorama 96.9 y todas nuestras redes que nos siguen. Que tengo un comentario hoy de esta empresa con 2 años lo que ha hecho. Un fenómeno de comunicación irrepetible. ¿De quién es Macrotex? De la misma gente que está metido en Senasa, que está una hija de uno de los propietarios de esta empresa. ¿Quién es Macrotex? Ese señor que ustedes vieron ahí tiene todos los años del mundo liderando, oigan bien, liderando las licitaciones que se ganan en salud pública. El señor Sención, muchas habilidades, mucha inteligencia y con mucha suerte. Es una de las gente de confianza de Leonel Fernández. Anda con él y se monta en su avión para aquí y para allá. Y Mario Lama, mi amigo mío de toda la vida, Mario, debe de responder por este trabajo que ha hecho Panorama. Uno por uno los puntos, además de que eso se está auditando, porque ahí se está haciendo una auditoría, que él mismo pidió. Lo cierto es que esas excepciones, esa manera de contrato de excepción, son turbias
cuestionables, fueron muy criticadas en el pasado y hoy las replican sin sonrojarse. Busque el periódico, que su entrega física está fenomenal. Ahorita empiezan los amigos a llamar, pero a mí no me da ni me da explicaciones, no. Se me gastaron los tímpanos de las explicaciones. Saludos para el doctor Rodríguez Monegro, es director del Servicio de Salud, y para Mauri García. Bueno, ya ustedes saben el escándalo de Senasa, ahora de Servicio Nacional de Salud. Imagínense ustedes, en el primer caso se hablaba de 15,000 millones de pesos. Muchos dicen que son mucho más, pero el Ministerio Público habla de 15,000 millones de pesos. Y ahora, con relación al Servicio Nacional de Salud, se habla de unos 13,000 millones de pesos. ¿Cómo andamos en la salud en República Dominicana? Prácticamente ustedes ven la salud privatizada, con tantas dificultades y todo aquello. Mientras unos malos dominicanos están beneficiándose, convirtiéndose en multimillonarios, mientras muchos se nos mueren o ven deteriorados su estado de salud. Eso es terrible, mis amigos. Es un nivel de insensibilidad. Ese es un crimen de la exhumanidad, de la exapatria. Vamos con otro director. Danilo Medina cuestionó el costo que ha tenido esta obra de la presa de Monte Grande y que hasta el momento todavía no se ha terminado. Cuando Danilo Medina dejó el gobierno en el año 2020, en agosto de 2020, esa obra de la presa de Monte Grande se encontraba en un 60% de su ejecución. En un 60% de su ejecución. Y el costo original que se tenía para esta presa de Monte Grande era de unos 249 millones de dólares. Sin embargo, ese costo casi se ha triplicado. El costo de la presa de Monte Grande se ha triplicado y todavía la obra no ha sido terminada. Estamos hablando de que esta obra ya está llegando a casi 800 millones de dólares. Óiganme bien lo que estoy diciendo. Casi 800 millones de dólares. Y la obra no está terminada. A pesar de que el presidente Luis Abinader, en plena campaña electoral, como parte de las inauguraciones en medio de su campaña por la reelección, inauguró el embalse de la presa de Monte Grande el 25 de enero del año 2024. Eso lo hizo para, en ese momento, dar un golpe de efecto, sobre todo en lo que es la zona sur del país, inaugurando el embalse de la presa de Monte Grande, que no sirvió para nada, porque esa presa no tiene todavía los componentes ni las obras complementarias necesarias para su buen funcionamiento. Todavía al día de hoy esa obra no está concluida y han transcurrido 5 años y medio del gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader. Pero no me lo pregunten a mí. No se lleven de lo que yo estoy diciendo. Si ustedes quieren, vayan a Barahona y pregúntenle a la gente de Barahona si es cierto o no lo que nosotros estamos diciendo aquí, de que esa obra está inconclusa, de que esa obra no ha sido terminada. Sin embargo, reitero y repito, los costos de la construcción de la presa de Monte Grande se han triplicado. Bueno, mis amigos, y eso es con dinero de ustedes y mío, de todos nosotros, de los impuestos que nosotros pagamos. Y, por supuesto, del dinero que van a tener que pagar todos los dominicanos que nazcan los próximos días, semanas, meses y años, porque nos estamos endeudando inmensamente. Y eso es, esa presa es tan importante para llevar agua, para llevar desarrollo a todo el sur del país, que se está construyendo entre Barahona y Azua, allá en el sur, y que todavía no está funcionando.
Eso es terrible, eso es grave. Vamos con otro director. Date ese ánimo, tú mismo date ese empujón que tú necesitas, esa confianza, porque por más que lo creas, el deporte es 90% mental, ya lo otro viene por añadidura, es salud y para adelante, pero si tú estás bien mentalmente, yo creo que las cosas te van a salir bien. Bueno, ahí tiene a Juan Soto, el atleta mejor pagado del mundo. Una estrella, una superestrella. Entonces quise poner ese cortito para que nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿verdad?, que van en proceso de desarrollo y quieren jugar béisbol, sepan que tienen que concentrarse, dedicarse, esforzarse con sus estudios y su deporte, ¿verdad? No solo es deporte, no, estudio y deporte. Si logran llegar al profesionalismo, ojalá que lleguen a grandes ligas, pero si no llegan desde el punto de vista del béisbol, entonces están garantizando su preparación intelectual, técnica, para que ya cuando sean adultos, entonces puedan desenvolverse, puedan realizar labores importantes y contribuir con su bienestar, con el de la familia y de la sociedad dominicana, que es algo tan importante. Entonces, Juan Soto es un modelo, no solo como atleta, sino el liderazgo que tiene en el mundo, su conducta, su disciplina, siendo él de familia pobre. Es un gran esfuerzo. Si ustedes quisiesen buscar algo de lo que ha sido la vida, no obstante su juventud, ¿verdad?, de lo que ha sido la vida, apenas tiene unos 26, 27 años, está cumpliendo, para que ustedes vean lo primero que él hizo cuando le llegó el primer dinero después de haber sido firmado, lo que él hizo con relación a su familia. Es algo muy bonito, y posteriormente los aportes que ha estado haciendo en beneficio de la sociedad dominicana. El deporte es como una industria. Si el gobierno dominicano tuviera más visión e invirtiera verdaderamente en el béisbol, nuestros niños, jóvenes, miren, nosotros somos el país que proporcionalmente hablando tenemos más peloteros en grandes ligas, y no solo desde el punto de vista de la cantidad, sino sobre todo de la calidad. Así que vamos a seguir adelante. Bueno, mis amigos, el tiempo ha pasado. A ustedes las gracias por la gentileza que han tenido de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla les ha hecho compañía. Muchas gracias. Bye bye. Este el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras